Nimechtlapaloa. Nimechtlapaloa no chimojuanti. Saludos. Saludos a todos ustedes. Sí, un saludo en náhuatl. Voy a contarles algo. ¿Sí? Escuchen. Es que hace años, muchos años, yo, saliendo de la escuela, me fui corriendo a la casa. Y al llegar, veo afuerita a mi abuelo sentadito, ahí espantando los pollos. Sí, con su bastoncito. Y enseguida viene la pregunta. Dime, ¿qué te enseñaron en la escuela? Pues yo dije, me enseñaron a leer, a escribir, me contaron algunos cuentos, esos cuentos a veces que vienen en los libros. Sí, y te enseñan muchas cosas, ¿verdad? Sí, algunas. Pero a que no te enseñan, o que no sabes, no te han dicho, que las plantas, que los árboles se parecen a los seres humanos, o sea, a nosotros. Me quedé en silencio, tratando de recordar algo así, pero no, definitivamente no me habían enseñado eso. Pero mi abuelo no me dijo por qué, solamente me lanzó la pregunta y me dijo que los árboles eran muy importantes en la vida de los hombres, o sea, de todos los seres humanos. Pero yo tampoco me había puesto a pensar, ¿por qué? Pues yo solamente veía árboles, plantas y no más, como que allí estaban y no me daba mucha curiosidad por saber pues más de esas plantas. Pero me dejó pensando, sí, me dejó pensando. Pasó el tiempo. Y yo seguía mirándole los árboles, sí, mirando esos árboles y me preguntaba una vez más por qué se parecían a los seres humanos. Y pues no le encontraba. No tienen cabeza, no tienen manos, no tienen un cuerpo como nosotros y no tienen pies. Y además no respiran. Y además no tienen entonces ese corazón latiendo dentro de ellos. Eso me ponía yo a pensar. Pero tiempo después, sí, me dije a mí mismo cuánta razón tenía mi abuelo. Es que es cierto. ¿Cómo que no va a tener cabeza si tiene toda una copa que le llamamos nosotros así y está frondoso? Sí, es su cabeza, cierto. ¿Y cómo no va a ser igual que nosotros si también tienen un tronco? Nosotros también decimos que tenemos un tronco, o sea, nuestro cuerpo. Y también tienen ellos manos, ¿sí? En agua se les dice cuamait, o sea, la mano del árbol, sus ramas. Y entonces fui descubriendo cosas y más cosas. Y entonces me dije a mí mismo que la raíz entonces era como nuestros pies. Pues nosotros con nuestros pies, nuestras andanzas, nuestro caminar, dejamos muchas cosas en todos los lugares donde pasamos, donde vivimos, donde nos quedamos un rato. Y entonces entendí por qué le dicen, pues vamos a recuperar nuestras raíces. O sea, que no hay que olvidarnos de dónde somos, de cómo somos. Eso es importante. Y entonces yo entendí y me alegraba tanto. Y yo dije, sí, cierto, las plantas se parecen a nosotros. Y cuánta importancia tienen esas plantas. Y entonces reflexiono y digo, es cierto, porque las plantas, sí, las plantas comen, pero yo no sabía cómo. Hay mucha explicación en ello. Y también tienen manos, como ya lo dije, tienen una cabeza. También es cierto, tienen sangre, sí. Imagínense ustedes. Sí. Nada más córtenle una hojita a una planta
y verán que tiene sangre. Sí, esa es su sangre. Y también tiene un corazón, claro. Oh, sí, cuando uno dice el corazón del árbol. Sí, cierto. Y entonces me pregunté, ¿acaso platican? ¿Acaso hablan? ¿Y cuántas cosas no se me vino en la mente por saber? Pero después, sí, efectivamente, los árboles sí comen y comen de la tierra, pero también hacen su propio alimento. ¿Y cómo creen? Hay que buscar. Sí, también, por supuesto, lo más importante es que nos ofrecen oxígeno. Es que quemamos oxígeno. Nosotros todavía no sabemos qué era el oxígeno, ¿verdad? O qué es el oxígeno. Pero vamos a pensar que es un tipo de aire que nosotros respiramos. Entonces, ¿quién nos lo proporciona? Las plantas. Pero además también purifican el aire. ¿Cuánta importancia hay? Porque también ellos purifican el aire. Los árboles y nos dan muchos beneficios. Sí, porque de los árboles nosotros comemos. De las plantas, sí, nos dan protección. También algunas plantas nos curan. También sabemos que algunas plantas son venenosas. La misma a veces que nosotros decimos que cura, a veces también es veneno. ¿Sí? Así lo miramos nosotros, que lo que cura a veces también es veneno. Por eso decimos, Pactli es medicina. Pero cuando dicen, ¿sí? Cuando dicen Xiuhipactli, cuidado con eso. Xiuhipactli significa que es el veneno para las plantas. Sí, muy malo, muy malo. Eso no debe de usarse. Sí, por eso la palabra Pactli tiene eso, veneno y también medicamento. Pero no, hay cosas que no tenemos que hacer para maltratar, para matar a las plantas. Al contrario, hay que hacer muchas cosas para que vivan. Sí, tenemos muchos beneficios. Tenemos entonces muchas cosas que aprender de las plantas. De las plantas, imagínense, viven también los animales, como pájaros y otros animales. A veces en sus ramas, a veces en sus raíces. Pero también hay otras plantas que viven de sus troncos, de sus propias ramas. Otras plantas. Van a saber que muchas cosas. Y si quieres saber más, vamos a investigar. ¿Cómo crees que hacen su alimento? ¿Cómo crees que respiran? ¿Y cómo se llaman? Y que no son venas como las que tenemos, pero por ahí corre la sangre, o sea, su savia. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Cuántas cosas tenemos que saber de esas plantas, pero lo más importante es que tenemos que cuidarlas. Así que busquemos esas respuestas. ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Cómo preparan su alimento? Vamos a preguntarnos más y a plantar árboles, porque los árboles son vida. Sí, los árboles nos benefician. Los árboles son también como nosotros. Adelante, pues, a buscar las respuestas. Preguntando, podemos encontrarlas. Vamos, pues.